el canal Elnas Crochet y Punto. Vamos a tejer este chal en esta ocasión con esta puntada tan bonita. A mí me parece súper original. Vamos a ir combinando dos puntadas, como veis. Empezaremos aquí, abajito, y ya iremos creciendo hacia arriba y hacia los lados. Cada ciertas vueltas invertimos la puntada. Tenemos de bodoque, tenemos de calado y luego será al contrario, calado, bodoque, bodoque, calado y así. Vale, yo aquí he metido otro tono. Aquí le estoy haciendo una vuelta en punto bajo alrededor porque vamos a empezar ya la puntilla. Pero bueno, antes de empezar la puntilla voy a enseñaros a hacer esta puntadita, que la he repetido por 1, 2, 3 y 4 veces, invirtiendo la puntada. Cada vez que invierto tenemos que trabajar una serie de vueltas, pero ya veréis que fácil. Estos son 4 vueltas que se repiten, entonces he repetido 1, 2, 3 y 4 veces, son 16 vueltas, las mismas que van a estar de calado. Y luego invertimos, haremos esas 16 de bodoque aquí y a la vez el calado al otro lado, por 1, 2, 3 y 4. Si tú la quieres hacer por 5 veces, te quedará más largo el chal, ¿vale? Yo ahí me paro porque como voy a alargar ahora con la puntilla, pues no quiero seguir haciendo más con esta puntada. Bueno, pues el material que estoy utilizando, como ya lo he gastado no lo tengo, pero lo digo, es el Mondial Playa. Y os voy a dejar una imagen aquí en una esquinita para que sepáis qué color es el que he utilizado. Para grosor te indica 3, 3 y medio, 4 y yo estoy utilizando el gancho del 3. Bueno, pues puedes trabajarlo con cualquier material, sea algodón o acrílico. Este es 100% acrílico, por ejemplo. Ya puedes trabajarlo con cualquier material y grosor que tú quieras, ¿vale? Yo te recomiendo este grosor y este material porque tiene bastante caída y queda muy bien. Empezamos nuestro chal haciendo 3 vueltas que no corresponden a las vueltas que luego iremos repitiendo, ¿vale? Simplemente de comienzo. Y empezamos haciendo el nudo de inicio más 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Coges hebra, te vas a la primera cadena de las 5 y haces un punto alto alargado. Sacas una vez, 2 y 3 veces. De nuevo en el mismo sitio, 1, 2 y 3 veces. Ahora mismo tendríamos 3 puntos altos alargados. El de las cadenas, más los 2 que he hecho, ya van 3. 4 y 5. Tenemos que tener 5 a un lado y 5 a otro. Ahora vamos a separar con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y de nuevo repetimos 5 puntos altos alargados. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Así que tenemos la primera vuelta de este comienzo de 3 vueltas que os comento tenemos que hacer. Yo estoy trabajando con otro material, no es el Mondial, para haceros la muestra. Es un material también acrílico, pero bueno, no es el material porque no me queda, pero lo vais a ver porque más o menos es el mismo grosor. Segunda vuelta, 1, 2, 3, 4 y siempre empezaremos con las 4 cadenas y en el primer punto haciendo un punto ya para hacer siempre aumento ahí al principio y al final. Y ahora trabajo todos los puntos en punto alto alargado hasta llegar a la esquina, donde siempre haremos lo siguiente. Uno y 2 puntos dentro de la esquina para hacer aumento de este lado. 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos para hacer aumento del otro lado. 1, 2 y todos los puntos hasta llegar al último, donde haremos 2 para hacer aumento al final también. Y aquí ya buscamos la cadena que sería
mi último punto. Ahí tengo que hacer 2. 1 y 2. Y tengo la vuelta número 2 terminada. Vamos a hacer la 3. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ya en este primer punto hago el primer punto para tener 2 en 1. Hacemos el aumento al principio y luego al final igual. Trabajo todos los puntos hasta la esquina en punto alto alargado. Tengo todos los puntos y dentro de la esquina hago 2. Tres cadenas y 2. De nuevo todos los puntos hasta llegar al último, donde haremos 2 para hacer el aumento. Cuando lleguemos al último punto, buscamos esa última cadena, la cuarta, y hago 2 puntos en ella. Siempre vamos aumentando al principio y al final, y en el centro. Bueno, pues ya tenemos preparado el tejido para empezar a hacer el patrón de esas vueltas que se repiten, ¿vale? Así que te voy enumerando. Vuelta número 1. Sube con 1, 2, 3, 4, gira. En el primer punto haces el aumento, tienes 2 puntos altos y ahora vas a separar con 1, 2 cadenas. Saltas 2 puntos y haces en los siguientes 2 puntos, puntos altos alargados. 1, 2 cadenas, saltas 2, en los 2 siguientes, puntos altos alargados. 2 cadenas, salta los 2 que te quedan y te vas a la esquina y trabajas 2 puntos altos alargados. Te queda de este lado así. 1, 2, 3 cadenas, dentro del espacio 2 puntos altos alargados. Y todos los puntos altos los trabajas en punto alto. Cuando llegues al final, el último punto lo trabajas con aumento. Trabajas tu último punto con el aumento. Tienes que hacer 2 en ese último punto. Ya has terminado la vuelta 1 de las vueltas que se repiten, que son 4. Vamos a hacer la vuelta número 2. Una cadenita, giramos. Y aquí hacemos en el primer punto 2 puntos bajos, 1 y 2. Trabaja en el siguiente 3, 4 y 5 puntos. ¿Vale? Has trabajado sobre 4, pero tienes 5 porque has hecho un aumento aquí al principio. Coge hebra, envuelve el siguiente punto alto que tienes, no lo vas a trabajar en punto bajo, vas a trabajar en relieve un punto alto sin terminar. De nuevo en el mismo punto un punto alto sin terminar. Otro más, son 4 en total. Ya llevo 3 y 4. Ahora lo termino y hago una cadenita. Me voy al siguiente punto y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Está separado por 5 puntos de bodoque a bodoque. Ahora voy a hacer el siguiente bodoque aquí. 1, 2, 3, 4, cierro, cadena, siguiente punto, 1, 2, 3 y dentro del espacio hago el cuarto y el quinto.
de este lado hemos trabajado con esta puntada, estamos del derecho, siempre hacemos esta puntada, nos va a caer del derecho, cuando estemos del derecho siempre vamos a trabajar en punto bajo, cuando estemos del revés siempre vamos a trabajar en punto alto. Ahora os voy a dar cuenta, esta es la vuelta 2, o sea que las pares están del derecho. 1, 2 y 3, sigo en punto bajo, aquí hago de nuevo los 2 puntos que tengo que hacer en la esquina, pero en punto bajo. Y ahora sobre los puntos que me encuentro trabajo pero en punto bajo. Hago 1, 2 cadenas, porque lo siguiente que me encuentro son cadenas. Lo siguiente que me encuentro es puntos. Pues en punto bajo sobre los puntos. 1, 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Y 1, 2. Pero como estoy en el último, tengo que hacer otro más para hacer el aumento. Y esta es la vuelta número 2. La vuelta número 3 la empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, porque ya vamos a trabajar en punto alto alargado. En este primer punto hago otro punto para hacer aumento y tengo que trabajar sobre los 2 puntos que me encuentro, 1 y 2. Tengo ahora mismo un total de 4 puntos. Aquí tengo cadenas. Sobre las cadenas hago cadenas, 2 cadenas. Sobre los puntos hago puntos. Como tengo 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos altos alargados encima de ellos. 2 cadenas. 1 y 2. 2 cadenas. 1 y 2. 2 cadenas. Te salta esos 2 puntos y te vas al espacio. 1 y 2. Esta es la esquina. Haces 1, 2, 3 cadenas y los 2 puntos altos para hacer el aumento. Y ya estamos en el patrón de los bodoques, lo que pasa es que estamos del revés y no vemos la puntada. En esta vuelta número 3 solo tengo que trabajar un punto sobre cada punto en punto alto alargado. Este es el del bodoque. Intentan hacer aumentos. Tú ya sabes que esto es un múltiplo de 6 porque tiene 5. Aquí cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y el del bodoque es el 6. Acordaros que separábamos con 5 puntos más, luego hacíamos el bodoque. Vale, pues ahora termino ya con los que me queden, teniendo en cuenta que en el último tengo que hacer un aumento. Aquí está el último. 1 y 2. Una cadenita, giramos. Tenemos hechas 3 vueltas. La cuarta, la quinta y la sexta es donde volvemos, en la sexta es donde volvemos a hacer el bodoque, pero en esta primera ocasión es en la sexta, después ya es cada 4. ¿Vale? Ya os vais a dar cuenta, pero aquí, claro, hemos hecho, os he contado esta como la 1 y igual no la tenía que haber contado esta primera. Aquí, en este patrón, son 2 vueltas que se repiten. En este patrón son 4 que se repiten. Pero vamos a contarla en vez de donde la conté, para que no os leáis, porque ahora me va a coincidir que es en la sexta. Hago 5 vueltas y en la sexta es donde repito y luego es cada 4. Pues ten en cuenta que donde los bodoques, pues cuenta desde que haces la vuelta en punto bajo, que es 1, 2 con esta vuelta que acabo de hacer,
3 con otra que voy a hacer en punto bajo, 4 con otra que voy a hacer en punto alto. Ya en la quinta hacemos el bodoque, ¿vale? Porque ahora me coincide la sexta, pero es la primera vez que es la única que me va a coincidir así. Después cada haces 4 y en la quinta. Entonces, contamos así mejor, ¿vale? Seguí hasta aquí como yo voy y bueno, la siguiente vez que haga el bodoque pues empiezo a contar mejor para no liaros. Ahora la siguiente vuelta que haríamos a partir de aquí es, vamos a hacer en punto bajo todo. Entonces en este primer punto aumento. Los demás en punto bajo todo el tiempo hasta llegar a la esquina y hacemos el aumento en la esquina. Completado todo el lado en punto bajo, estoy en la esquina, hago 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos bajos, 1, 2. Me encuentro 2 puntos, hago 1, 2. Me encuentro cadena, hago 1, 2 cadenas. En los puntos, puntos bajos y sobre las cadenas, cadenas. Este lado es muy fácil. Esta puntada del calado son 2 vueltas, como digo, que se repiten. Una que va en punto alto y otra que va en punto bajo, pero es igual. Haces 2 puntos, 2 cadenas, así que no tiene dificultad. Aquí cuando llegas al final has hecho estos dos puntos, no te puedes saltar 2 porque no te quedan 2 más. Así que tú trabajas ahí esos 2, 1 y 2, más el aumento. Y volvemos con la vuelta de punto alto, 1, 2, 3, 4 del revés. Hago el aumento y trabajo un punto sobre cada punto. Aquí ya me daría, entonces, porque mira, tengo un 2 para saltarme y un 2 para hacer. Así que hago 2 cadenas, salto de 2 puntos y me voy a los 2 últimos. ¿Vale? Porque gracias a hacer el aumento solo he consumido un punto de los 5 que teníamos. Lo he convertido en 6. Ya tengo para hacer el patrón. Continúo con lo que me voy encontrando. Que sobre los puntos tengo que hacer puntos y sobre las cadenas tengo que hacer cadenas. Ya cuando me estoy acercando a la esquina me quedan aquí 2. Teníamos aquí 4, como hicimos el aumento del punto bajo, pues aquí hago 2 cadenitas, me salto esos 2 puntos y me voy a la esquina. Y trabajo 1 y 2. De esta forma, como vamos aumentando el tejido, nos van quedando cada vez más calados. Vamos hacia la otra puntada, 1, 2, 3 y 2 puntos altos dentro de la esquina. Y ahora tendremos que trabajar todos los puntos en punto alto. Un punto en cada punto y en el último el aumento. Solo eso. En esta punta de bodoque solo se hace algo diferente, digamos, en la vuelta 1, que es la que vamos a hacer a continuación, porque voy a empezar a contar las vueltas desde que hacemos el bodoque. Después hará eso, se hará la vuelta 1 con el bodoque, la vuelta 2 en punto alto, la 3 en punto bajo y la 4, que es esta, en punto alto. Y ya de nuevo repetimos bodoque. Voy a completar la vuelta. He completado la vuelta, acuérdate en el último punto, 2 puntos para hacer aumento. Hago una cadenita y giro. Estamos del derecho. En la vuelta del derecho trabajamos en punto bajo, en la vuelta de revés en punto alto, ¿vale? Para que te puedas orientar mejor. Y a partir de ahora sí que ya voy a empezar a contar las 4 vueltas que se repiten, porque ahora sí van a hacer 4. Ahora toca esta, la de los bodoques, punto bajo, y hacemos el bodoque aquí en relieve. Van separados por 5 puntos. Mira, a mí me tienen que caer encima. Yo tendría que hacerlo aquí. Y luego me va inmediato porque cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto me cae encima, ¿veis? Entonces presta atención a este primero que te encuentras porque tiene que estar separado por 5 y habría otro. Entonces voy a hacer primero el aumento y verás que te coincide súper bien. Tú haces 1
y 2 puntos. Y ahora ya el 3, el 4 y el 5. En esta ocasión no va a coincidir, así que, pero luego más adelante sí que coincide cuando hay más puntos, ¿eh? Vamos a contarlos entonces. Bueno, tú haces tu primer aumento, tienes 2. Tú tendrías que hacer el bodoque, este no lo cuento porque es donde va a ir 1, 1, 2, 3, 4, 5, aquí, aquí. Entonces tengo que hacer un punto más nada. Son aquí en esta vuelta he hecho 3 puntos bajos, 2 en el primero, 1 en el siguiente y ya en el siguiente hago el bodoque para que me quede separado por 5 puntos del otro. Más adelante te va a coincidir bien. 3, o sea que vas a tener la separación de los 5. Cierra, haces una cadenita, tienes un bodoque. Te vas al siguiente punto y cuenta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Tienes que hacerlo justo encima. El siguiente. 1, 2, 3 y 4. Cierra cadena. Trabaja los 5 siguientes en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Te coincide encima del que estaba abajo. 1, 2, 3, 4. Cierra cadena. Trabaja los 5 siguientes en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Cierra cadena. Trabaja los 5 siguientes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no puedes hacer más porque tiene la esquina, así que hace 1, 2, 3 cadenas, perdón, y 2 para trabajar la esquina completa. Ahora en esta vuelta tendrías 1, 2, 3, 4 bodoques. Esta sería la vuelta 1, como os digo. Después de 4 vueltas tendríamos que hacer de nuevo la 1. Esta puntada pues súper fácil. Aquí solo tenemos que hacer lo que nos encontramos. 2 puntos bajos, 2 cadenas. 2 puntos bajos, 2 cadenas. 2 puntos bajos, 2 cadenas. Cuando llegas al final has hecho tus últimos 2 puntos, pero tienes que hacer uno más para hacer el aumento. Has terminado la vuelta 1, la vuelta 2. 1, 2, 3, 4, giro, estoy de revés, aquí estoy de la vuelta en punto alto. Tienes que hacer tu primer punto de aumento y seguir el patrón como te lo encuentras. Aquí ya me encuentro cadena. 2 cadenas, los puntos altos. 2 cadenas, los puntos altos. ¿Vale? Esta vuelta de este lado del patrón es así. Cuando llegas a la esquina, aquí te está saltando esos 2 puntos. Si has conseguido tener extra por el aumento de la esquina de la vuelta anterior, haces la esquina, 2 puntos, 3 cadenas y continúas trabajando todos los puntos que te encuentras en punto alto. Porque de este lado es el del bodoque. Todo en punto alto. Aumento en el último punto. La vuelta número 2 la has terminado. Haces una cadenita gira. Esta es la vuelta 3.
todos los puntos en punto bajo, sin olvidarte de hacer este aumento aquí al principio. Cuando llegues a la esquina, ya sabes que tienes que trabajar la esquina con los 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos bajos. Aquí todo en punto bajo, haces la esquina, 2 puntos bajos, 3 cadenas, 2 puntos bajos, continúas con los 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas en punto bajo. Cuando llegue al último punto, el aumento. Y terminaríamos así la vuelta número 3. Terminada la vuelta número 3, vamos a empezar la 4, 1, 2, 3, 4 cadenas, giro y el aumento. Aquí, como estás en la puntada, tienes que mirar, estás en la puntada calada, tienes que mirar que tienes 1, 2, 3 y 4 puntos, así que te da para hacer las 2 cadenitas, saltar 2 puntos y trabajar los 2 últimos. Y ahí estamos ya incorporando un calado más. Luego al final, antes de llegar a la esquina, me va a pasar igual y voy a incorporar otro calado. Ya todo el tiempo es las 2 cadenitas y los 2 puntos. Aquí tengo 2 puntos y la esquina, pues ya salto esos 2 puntos y hago los 2 puntos de la esquina y 3 cadenas y 2 puntos para hacer la esquina. El resto de puntos en punto alto alargado, en el último punto el aumento. Hemos completado esas 4 vueltas, hago una cadenita y giro y voy a empezar de nuevo la vuelta 1, de nuevo la de los bodoques. Mira, aquí va 1, va justo encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría que hacerlo en este, así que no lo voy a hacer porque me pilla muy pegadito ahí y no lo voy a hacer. Simplemente voy a hacer 1 y 2 para hacer el aumento y me voy a ir hasta el punto que sí que lo tengo que hacer. Y 5, y aquí veis, este es, pues hago el bodoque. Tres y 4, cierro una cadena y separo con 5, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo me coincide, 1, 2, 3, 4, cierro cadena, 1, 2, 3, 4, 5, hago otro, 5 hago otro, 5 y aquí hago otro ya que no tengo abajo porque este es como que lo estás añadiendo. Voy a avanzar ahí. He avanzado, ya he hecho ese, me siguen quedando puntos, pues los trabajo 1, 2, 3, 4, 5, pues me da para hacer otro aquí. Uno, 2, 3, 4 y ya me quedaría un punto y lo de la esquina 1 y 2. Hemos terminado este lado de la vuelta número 1, vamos al otro lado.
1, 2, 3, los dos puntos de la esquina. Y ya respetamos lo que nos encontramos. 2 puntos, 2 cadenas. 2 puntos, 2 cadenas. Y hemos completado de nuevo. Bueno, pues ya tenemos aquí otra hilera de bodoque. Ya tengo 3. Serían 4. Son 4 antes de invertir la puntada. ¿Vale? Yo voy ahora, 1, 2, 3, voy por aquí. Haría de nuevo la vuelta, ya hemos hecho la 1, pues la 2, que es en punto alto por el revés, la 3, que es en punto bajo, la 4, que es en punto alto, y de nuevo haría la 1 y ahí me quedo. Ya a partir de la 2 es cuando cambio la puntada. Aquí en la muestra voy a cambiarla ya. En vez de hacer 4, voy a cambiarlo en el 3. Pero yo he hecho en el original 4. Tú puedes hacer 4, 5 o 3, lo que quieras. Entonces, bueno, pues ahora haríamos la vuelta 2, que sería en punto alto. Hemos hecho del derecho el punto bajo, la vuelta 2 es en punto alto. Lo único que tienes que pensar es que vas a invertir la puntada. Entonces aquí sería todo en punto alto. Lo que tú harías aquí, que es hacer todo en punto alto, lo haces aquí. Y lo que tú harías aquí, que era hacer los calados, lo vas a hacer aquí. Entonces empiezas haciendo 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y trabajando todos los puntos en punto alto. Ahora te encuentras 2 cadenas, tienes que hacer 2 puntos en las cadenas. Y en los puntos, puntos. Te encuentras 2 puntos. Y en las cadenas, 2 puntos. He llegado haciendo punto alto hasta la esquina, he trabajado los 2 puntos altos de la esquina, ahora hago 3 cadenas y 2 puntos altos más. Y ya aquí tenemos que hacer el calado. Teníamos el punto bodoque, pero ahora tenemos que hacer el calado. Entonces, como he hecho 2 puntos, separo con 2 cadenas, salta 2 puntos y hace los 2 siguientes. 2 cadenas, salta 2 puntos y hace los 2 siguientes. Dos cadenas, salta 2 puntos y hace los 2 siguientes. Termina, te saltas 2 puntos, te quedan 3 puntos, trabajas los 3 puntos y el aumento, te quedan 4 puntos altos, gira, haces la cadenita y estás del derecho, trabajas en punto bajo. Pero mira, ya hemos invertido. Tenemos el calado donde los bodoques y tenemos aquí ya la puntada para hacer los bodoques. Bueno, pues ahora vamos a hacer los bodoques ya, ¿vale? Esta es la vuelta, hemos dicho la 2, esta sería la 3 y aquí tenemos que hacer los bodoques ya, para que no nos pille tan lejos de aquí. Y empieza a contar ya como vuelta 1 esta quizá, ¿vale? La que vas a hacer ahora de bodoque. Bueno, pues trabaja de nuevo, venga, vamos a hacer otra vuelta más. Es que os quería indicar que en esta vuelta es también donde hacemos el cambio de color. Cuando queramos cambiar ya, hayamos trabajado X veces, os explico cómo. Entonces, cuando ya hemos trabajado 1, 2, 3, 4 y hayamos cambiado, que es lo que estamos haciendo ahora, que estamos aquí, cambiando esto,
Pues de nuevo, 1, 2, 3, cuando tengas 4 vas a volver a cambiar la puntada. ¿Veis? Y cuando tengas 4 vas a volver a cambiar, pero vas a cambiar de color. Entonces yo en el tono verde he hecho una vez, 2 y 3. Cuando he hecho la 3, en la 4, veis que ya he hecho aquí la primera vuelta, esta es justo en la que estamos ahora. Esta, que ya he hecho el cambio de puntada. Pues cuando voy a hacer la vuelta en punto bajo es cuando hago el cambio de color, porque te coincide del derecho y queda mejor. Y además lo haces en punto bajo. Entonces, como si lo hiciera ahora, como si yo ahora hiciera el cambio de color y ya me quedara aquí el bodoque montado en otro color, ¿veis? Bueno, pues ahora tendríamos que hacer, si yo siguiera con el mismo color, la vuelta en punto bajo, respetando aquí la puntada de 2 puntos bajos, 2 cadenas, en la esquina hago el aumento, aquí hago los bodoques separados por 5, entonces yo haría 1, 2, 3, 4 y 5, contaría 3 de aquí y 2 que hago aquí, dentro del espacio. Ya haría mi primer bodoque aquí. Separo con 5, 1, 2, 3, 4, 5, el bodoque, 1, 2, 3, 4, 5, el bodoque. Termino esa vuelta, vuelvo con punto alto, aquí respeto la puntada, vuelvo con punto bajo, vuelvo con punto alto y de nuevo bodoque. Son las 3. Y en la cuarta hacemos, o sea que ya sabéis que cada 4 haces el bodoque. Bueno, pues en vez de hacer, voy a hacer ya el cambio de color directamente. Recordad que van 4 veces aquí, cambio la puntada y en la que hace 4 cambio hasta el color, pero tú lo puedes hacer todo en el mismo color si no quieres cambiar, o ir cambiando cada 4, hacer la combinación que tú quieras. Bueno, pues tú puedes, como te he dicho, seguir con el mismo color todo el tiempo o cambiar como yo de color, pero si vas a cambiar de color tienes que hacerlo en esta vuelta, que va en punto bajo y que es la primera que vas a hacer bodoque ya en el lado contrario. Hace el aumento, aquí no te dan puntos, entonces sigues haciendo en punto bajo, porque tienes un total de 1, 2, 3, 4 y 5, nada más tendrías que tener 6 para acertar 2. Y mira el patrón, aquí son 2 cadenas, 2 puntos. Dos cadenas, 2 puntos. Todo el tiempo. En la esquina hace los 2 puntos de la esquina, 3 cadenas, 1 y 2. Y ya me cuentan. Y al siguiente 3, 4 y 5. Y ya tengo los 5 puntos de separación antes del bodoque. Completado ya la vuelta de bodoque. 3, 4, 5, 6, 7. Terminas con los puntos, han entrado 1, 2, 3, 4 y el aumento 5. 1, 2, 3, 4. Y toda la vuelta en punto alto. Haces el aumento cuando llegues a la esquina también. Todos los puntos en punto alto. Completado todos los puntos en punto alto, he hecho los 2 puntos de la esquina, las 3 cadenas, los 2 puntos de la esquina hacia el otro lado, y como estoy en el patrón de calado, tengo que hacer 2 cadenas, saltar 2 puntos y trabajar los 2 puntos siguientes.
2 cadenas, saltar las cadenas y trabajar los 2 puntos. Hasta completar toda la puntada. Aquí estoy llegando al final. Y como no tengo punto suficiente para saltarme, bueno, sí tienes, mira, aquí haces 2 cadenas, saltas 2 puntos y en el tercero haces los 2, porque tienes que hacer uno y el aumento, así que sí que tienes. Cadena, gira y sigues con el patrón, que ahora es todo en punto bajo, así que aquí hace 1, 2 para hacer el aumento y el otro punto, y ya 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, todo el tiempo. Aquí hace los 2 puntos más 2 puntos dentro, 3 cadenas y ya hace 2 puntos dentro, todo en punto bajo. Cuando la complete, que sería, has completado ya la vuelta 3 con esta, la 4 es del revés y en punto alto, sería todo en punto alto, la esquina y todo en punto alto haciendo los calados respetando el patrón. Y ya la siguiente empezamos otra vez a hacer los bodoques. Hemos completado de nuevo esas 4 vueltas, la de bodoque, que es punto bajo, y el bodoque intercalando 5 puntos, la 2 que es el punto alto, que lo hicimos del revés, la 3 que es en punto bajo, que lo hemos hecho del derecho, y la 4 que la acabo de hacer ahora del revés, que es en punto alto. Y donde tenemos el calado ya sabéis que vas haciendo los puntos como te los encuentras. Si te toca la vuelta en punto alto, la haces en punto alto con las cadenas. Si te toca la vuelta en punto bajo con las cadenas. Pero van 4 también, 1, 2, 3 y 4. Así que ahora ya en esta es donde hacemos de nuevo los bodoques, calculando que nos quede encima del de la vuelta anterior. Así que voy a adelantar toda la parte de calado, que es la que tengo que hacer ahora, y calculamos aquí. Ya he hecho la esquina, he hecho los 2 puntos de la esquina hacia acá. Aquí tendría que hacer 1, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 aquí tendría que hacer otro. Me quedan hacia allá 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Y ya en el 6 hago el motivo. Y separo con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me cae encima. De nuevo separo con 5. Y vamos haciendo los bodoques hasta terminar la vuelta. Bueno, pues una vez que hemos terminado ya, pues ya sabéis lo que tenéis que seguir con el patrón. Hemos hecho del derecho la de punto bajo con los bodoques, bueno, pues que sería como la 1. En la 2 ya sabéis que todo entero volvemos con punto alto en la puntada del bodoque, y en la puntada del calado continuamos haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas,
en la 3 vuelves a estar del derecho, vuelves a hacer punto bajo, entonces 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos, 2 cadenas por este lado todo en punto bajo, y la 4 punto alto por el calado, y ya volverías otra vez a empezar la 5, que es en punto bajo con bodoque. Continúa trabajando el largo que tú necesites o quieras. Yo te voy a dar el mío, te voy a repetir la cantidad de veces que yo he hecho el motivo, que he hecho, pues aquí he hecho 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, ya sabéis que entran 4 hileras de bodoque. Bueno, he invertido, he hecho 1, 2, 3 veces, 4 veces. En el cuarto yo he cambiado de color, pero esos optativos, si tú quieres continuar todo del mismo tono, lo continúas todo del mismo tono, no hace falta que cambies de color. Yo lo he hecho así porque, bueno, pues me ha gustado hacer un contraste, ¿vale? Igual que estoy haciendo aquí un contraste en la puntilla, que ya la he empezado, para saber cómo os tengo que indicar. Todavía me falta hacer un poco más, pero bueno, ya la he empezado para ver cómo queda. Bueno, pues como veis, yo he llegado haciendo en pico, o sea, como lo estáis viendo aquí, hasta una altura. Pero como yo no quiero que me quede tanto pico, ya veis que yo lo he redondeado aquí. Ahora os indico cómo lo he redondeado, a ver que me entre en cámara. Os indico cómo. Bueno, pues yo cuando ya en la cuarta vez que he hecho la repetición del motivo, he llegado a esta vuelta donde ya tengo 2 bodoques, he empezado a hacerlo, hacer como en recto. Mira, en realidad no ha sido en la cuarta, ha sido ya aquí más arriba. Me he equivocado, no ha sido en la segunda, perdón, ha sido en la cuarta directamente, ¿vale? Ya cuando he repetido completamente de nuevo todo el patrón, aquí sería donde yo he empezado a hacer recto, ¿veis? Aquí entonces 1, 2 y 3. No, pues en el tercero, antes de terminar el repetir todo el patrón, a esa altura, había llegado a hacer 1, 2 y 3 bodoques, ¿vale? Pues ahí yo he empezado a hacer lo que os voy a indicar ahora. Por 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, por 7 vueltas, ¿vale? Y ya he terminado el chal. Hasta después, bueno, pues que os voy a explicar hacer la puntilla. Y el largo, os lo mido y os lo digo, porque aquí no me entra. El largo lo acabo de medir. 80 centímetros me mide. Bueno, pues cuando yo he llegado a tejer con este patrón 80 centímetros de largo, midiendo desde aquí en recto hacia abajo 80 centímetros, he empezado a hacer lo que os indico ahora, para que se me vaya quedando de aquí más redondeado, ¿vale? Me va a hacer así, un poquito. Que tú lo quieres dejar en pico, perfectamente lo puedes dejar, no hagas lo que voy a hacer yo ahora, lo dejas en pico, pero es que a mí me gusta más personalmente el acabado más redondeado. Bueno, pues lo que haces es, cuando yo me quedo aquí con el segundo bodoque del patrón, pero tú cuando ya te quedes en el tercero, ¿vale? En la vuelta que vas a hacer a continuación, que es la vuelta 2, pues lo que haces es lo siguiente: trabaja aquí normalmente, tienes que subir 1, 2, 3, 4, girar y hacer el aumento y trabajar todos los puntos en punto alto. Quédate 3 puntos antes de llegar a la esquina, aquí donde tengo las cadenitas del centro de la esquinita. Cuento 1, 2, 3, me voy a quedar ahí, me voy a quedar aquí. Voy a poner el marcador, que lo acabo de soltar por aquí, que lo tengo a mano, para saber hasta dónde tengo que tejer. 1, 2, 3 en el anterior, ¿vale? Te tienen que quedar 1, 2, 3 y la esquina. Hasta ahí voy a hacer todo en punto alto. Ya está sobre el marcador. Has hecho ese último punto. Bueno, pues a partir de ahora solo vamos a trabajar en este lado. Cuando terminemos este lado, empezaremos, igual que estamos aquí con esta primera vuelta del revés, tenemos que empezar del revés este lado, ¿vale? Acordaros que tenéis que empezar, en vez de desde aquí como hemos empezado, vais a tener que empezar desde el centro hacia allá, pero bueno, haciendo siempre lo mismo que te voy a indicar ahora. Cuando tú llegas y terminas aquí a la esquina, tú la terminas de esta forma. Coges doble lazada, entras en el espacio, te has saltado 3 puntos, entra y haces 1, 2,
3 y 4 veces. Voy aquí a ajustar un poquito que se me afloja. Repito. 1, 2, 3 y 4 veces. Un punto alargado doble. Y cuando vayas a salir de nuevo a la siguiente vuelta, hace 1, 2, 3, 4 y giras. Y te viene hacia acá. Este lado lo dejamos de momento. Después lo hacemos. Y ahora vuelves a saltar 3 puntos. No cuentes este, que es el que has hecho alargado. Tienes que contar 1, 2, 3. Y a partir del cuarto, hacer un punto bajo. Ya está en la vuelta del punto bajo. Pues ya toda esta vuelta me toca hacerla respetando el patrón. En punto bajo, toda la vuelta. ¿Vale? Tenemos la vuelta 1, la vuelta 2 que la acabamos de hacer, la vuelta 3 que la estamos empezando. Y aquí ya hemos hecho 2 vueltas de disminución. Y como se ve aquí, en el punto este que hemos terminado, punto alto doble alargado, y en las 4 cadenas para empezar otra vuelta. Pues esto es lo que yo he hecho por 7 veces. Tenéis que tener 7 espacios como este. Tú continúas haciendo toda la vuelta en punto bajo. Y vuelves de vuelta, vienes con el punto alto, porque es la vuelta 4. Y 3 puntos antes, pues te indico cómo. ¿Vale? Esta vuelta ya normal. Punto bajo, cuando llegas al final acuérdate de que tienes que seguir haciendo los aumentos. Último punto, 2 puntos. Y te vuelves en punto alto. Y nos vemos de nuevo de vuelta en punto alto aquí arribita. Pues terminé la vuelta en punto alto. Ya sabéis que os dejé con la vuelta de punto bajo, perdón. Terminas con tu aumento de 2 puntos al final y comienzas con el aumento. La siguiente vuelta, como son puntos altos alargados, pues 4 cadenas y un punto en el primer punto. Ya haces toda la vuelta número 4 con punto alto alargado y te quedas 3 antes. Tengo aquí las cadenitas, 1, 2, 3, cojo doble lazada, engancho en la última cadena de las 4 y hago 1, 2, 3 y 4. Y esto siempre se hace así cuando llegas al final y cuando comienza 1, 2, 3, 4 para empezar otra nueva vuelta. Giramos y la vuelta que ahora toca hacer es la 1 de nuevo, entonces salto 3. Este no lo cuenta, 1, 2, 3. A partir del cuarto hace el punto bajo y ya vas haciendo, bueno, pues aquí no puedo hacer el punto bajo porque creo que me coincide, no me coincide, no, vale, punto bajo y lo siguiente ya es bodoque. Así que continúo con el patrón, que ahora mismo sería empezar la vuelta 1 otra vez, 3 y 4. Ahí, cadena, y ya sabéis que tenéis que hacer una separación de 5 puntos bajos, de nuevo bodoque, pues como pertenece a hacer esta vuelta, ¿vale? Cuando llegas al final, el punto bajo con aumento, giras y empiezas la vuelta de nuevo. La vuelta 2 sería en punto alto todo, de vuelta para acá, te quedas 3 puntos antes, 1, 2 y 3, te quedas aquí y terminas con el doble punto alto, luego comienzas con 4. Bueno, ¿cuántas veces? Pues yo eso lo he hecho 7 vueltas y se cuenta en las cadenas que te quedan. 1, 2, 3, 4. Yo estoy haciendo 4 ahora. Me queda volver 5, 6 y 7. ¿Qué consigues con eso? Pues lo que estáis viendo aquí, que me va redondeando un poquito. ¿Veis? Y ya mirad de donde me dejé la primera vez que hice la disminución. Pues ya voy por aquí. Entonces te va redondeando un poquito el tejido. Del otro lado. Pues del otro lado, ¿cómo empieza? Pues donde empezaste esta. Del revés tienes que empezar. ¿Cómo sales? Pues añade aquí en el centro la hebra. Sacas 4 cadenas y saltas 1, 2 y 3. Y a partir del cuarto empiezas a hacer la vuelta en punto alto. Vuelves para acá, terminas con el doble punto alto en la cuarta cadena de la que hiciste, comienzas la vuelta con 4, ¿vale? O sea, es lo mismo, lo único que estás empezando desde el centro con las 4 cadenas. Y bueno, pues cuando terminas eso, ya pasas a hacer la puntillita que os voy a indicar. Pues mira, os lo voy a indicar aquí mismo, ¿vale?
Voy a dejar esta vuelta ya por hacer porque no es necesaria. Vamos a suponer que yo he terminado aquí esa vuelta 7 que tenía que terminar y que el otro lado también lo he hecho. Imaginároslo, ¿vale? Porque os voy a hacer aquí una muestra. Voy a cortar y entonces cogemos un color que nos guste y vamos a hacer aquí una muestra de la puntilla. Entonces la primera vuelta de la puntilla es simplemente hacer puntos bajos, ¿vale? Donde tenemos aquí los espacios, hacemos 2 y en lo demás, bueno, pues ya vais encontrando lo que tenéis que hacer. Voy a hacer aquí un poquito para que veáis en otro color, solo punto bajo. Y como os vais a encontrar que tenéis un múltiplo de 6, pues yo voy a empezar a hacer, mira, voy a hacer un trocito aquí así, para que no tener que hacerlo todo y sobre todo para que, como os tengo que explicar qué hacer en la esquina y los comienzos y los finales, pues simplemente así ya, ¿vale? Entonces yo aquí tengo que hacer 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, pues está aquí, por ejemplo. Haces la primera vuelta, igual no te la vas a encontrar como yo me estoy encontrando en este lado, porque en este lado no he hecho todavía, pero bueno, te vas a encontrar eso, 2 puntos. En las 2 cadenas haces 2 puntos. En los 2 puntos haces 2 puntos. En las 2 cadenas. En este lado no he hecho la disminución, entonces tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Ahora, como del otro lado lo tengo hecho, lo vamos a ver bien. Bueno, pues si te encuentras puntos, pues haces puntos. Si te encuentras cadena, pues las cadenas. Aquí estoy en el centro. Como estás en el centro, vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ya continúa. Ahora te vas a encontrar que tiene los espacios de las disminuciones con el punto alto ese alargado. Ahí solo haces 2 puntos bajos. Y en la intersección haces 1. Así que es como si te entraran 3 por espacio. 1, 2 y en el espacio 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Y aquí voy a continuar ya lo que te encuentras. Te encuentras puntos, pues tú un punto en cada punto. Más o menos quiero que me quede paralelo, más o menos, ¿no? Bueno, pues ya tendríamos esa primera vuelta en este color que tú decidas cuál es, en punto bajo, y vamos a retirar la hebra. Porque como queremos hacer los cambios de color, siempre lo vamos a hacer del derecho para que se vea bonito, ¿vale? Retiras la hebra cuando llegues al final. Sigue haciendo los aumentos. Yo he seguido aumentando de momento en esta vuelta, así que he seguido empezando con aumento y terminando con aumento. ¿Vale? Y añadimos el siguiente, que en mi caso ha sido pues este rosita, ya lo que tú decidas. ¿Vale? Y vamos a hacer esta puntada que es súper sencillita de hacer. Punto alto, una cadena, punto alto, una cadena y vamos saltando un punto. Solo eso. Entonces tú añades aquí 1, 2, 3, 4. Voy a hacer otro punto ahí mismo porque yo he seguido haciendo ahí aumentos al principio y al final. Y ya, haces una cadena. A ver, que me estorba la hebra. Saltas un punto, en el siguiente punto alto alargado, cadena. Saltas un punto, en el siguiente punto alto alargado y así vas haciendo hasta llegar a la esquina. Cadena. 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 Ya estás llegando a la esquina. Cadena, saltas un punto, estás en la esquina.
Aquí hace punto 1, 2, 3 puntos. Vas a hacer como una esquinita. A ver, en el original que he hecho, pero yo creo que sí que lo he hecho así. Aquí está. Sí, ¿veis? Vale, pues ya continúa. Cadena. Saltas un punto hasta llegar al final. Cuando llegas al final, pues en ese último te has saltado un punto y en ese último punto haces 2. 1 y 2. Vuelves a cortar la hebra. Luego rematamos todas estas hebritas. Vamos a hacer la tercera vuelta de la puntilla. Yo en esa vuelta he añadido de nuevo este color de la base, del verdecito que hice casi la mayoría del chal. ¿Vale? Y vamos a hacer estos puntos bodoque separados por 5 puntos. Entonces vuelves a coger el color ese que tú tienes en tu base, que sería, en mi caso sería este celestito. Y aquí añade, aquí, en ese primer punto, en la cuarta cadena, añades el color, una cadenita, ahí mismo haces un punto, ya no voy a hacer más aumento. ¿Vale? Así que solo hago un punto, en el siguiente hago otro, tengo 2. En el siguiente es el espacio, hago otro, tengo 3. En el punto hago otro, tengo 4. En el espacio hago otro, tengo 5. Bueno, pues ya, como tienen los 5 puntos, en este hace el bodoque. Hace una cadenita y continúa, hace 5. En el espacio 1, en el punto 2, en el espacio 3, en el punto 4 y ya en el 5 sería aquí, hacemos el bodoque. Mira que me está molestando la hebrita y la voy a solucionar cortándola. Ahí. Vale, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hago el bodoque. 1, 2, 3, 4. En el espacio, un punto bajo, en el punto, un punto bajo, en el espacio, un punto bajo, ya tengo 3. En el punto 4 y en el espacio 5. ¿Vale? Y de esta forma vas haciendo todo el patrón, ya estás aquí en la V. Mira, aquí como tengo menos puntos no me coincide igual, pero aquí me coincide, en el original me coincide que tengo aquí que hacer un bodoque. Ya he hecho aquí los 5 puntos, aquí tengo un bodoque, entonces lo voy a hacer igual para que veáis cómo queda en el original. Y luego he hecho aquí, mira, lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a suponer que yo he hecho ya aquí mis 5 puntos y aquí me pertenece hacer el bodoque. Es que aquí como tengo menos puntos pues no me ha coincidido, pero a ti en el original te va a coincidir. Cadena, entonces tú ya haces punto bajo en el espacio, punto bajo en el punto, punto bajo en la V, 1, 2 y 3, punto bajo en la V, ya punto en el punto de la V, punto en el espacio de la V, detrás de la V, perdón. Y para que te coincida igual que aquí, vas a hacer el bodoque nada más empezar en ese primer palito.
y separas con 5 puntos. A mí, para que me quede aquí igual, voy a separar con 3 nada más, pero tú separas con 5, haces los 5 y ya tienes los 5, pues va haciendo hasta el final el igual que hiciste en el otro lado. Bueno, pues la siguiente vuelta es esta que veis aquí con unos abanicos y punto bajo, súper sencillita, ¿vale? Y ya la siguiente, como todavía no la he hecho, la voy a hacer ya con vosotros en el original, ¿vale? Pero bueno, esta es muy sencillita, os la dejo ya explicada aquí. Aquí tenéis que tener en cuenta que como no calculo los puntos, por eso están diferentes, ¿eh? Bueno, pues vamos a coger un tono, en mi caso ha sido, bueno, pues el resto que yo tengo ahí también. Es como muy clarito, un gris un poco tirando a violeta. Lo voy a hacer con este mismo verde. Y aquí empieza. En el primer punto vas a hacer. Ay, a ver si lo puedo pasar. Vaya por Dios. Que se ve que lo he hecho muy ajustado porque no me pasa. Venga. Ahora, una cadenita. Hace un punto bajo. Aquí tienes que tener los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 es el que yo he hecho. Pues cuenta desde aquí, 1, 2, aquí en el tercero. Vas a hacer 1. Son puntos alargados. Seguimos con los puntos alargados. 2, 3, 4 y 5. Y el punto bajo lo hace sobre el bodoque, aquí arribita. Punto bajo. Vuelve a hacer otro abaniquito aquí en el centro de esos 5 puntos. Cuenta 1, 2 en el tercero, 1, 2 aquí en el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo ahí en el bodoque, ¿vale? Bueno, pues así es toda la vuelta. Aquí que lo veáis bien cuando llegamos a la esquina que tenemos que hacer. Tú vas haciendo todo el tiempo hasta que llegas a la esquina. Entonces te va a coincidir. Vas a hacer el abanico, el punto bajo en el bodoque que está justo antes de la esquinita, y dentro de la esquinita esta chiquitita que hicimos vamos a hacer 3 puntos altos, alargados, 3 cadenas, 3 puntos altos, alargados. Haces el punto bajo en el siguiente bodoque que te encuentras, que lo tienes pegadito, y ya continúas, ¿vale? Y empezamos ya con la puntilla, que la voy a hacer en el tono camel, y ahí ya alargamos lo que queramos con 2 vueltas que se van repitiendo, muy sencillas también. Vamos a empezar del revés esta vuelta. Son 2 vueltas que se repiten, como os digo, entonces vamos a empezar del revés añadiendo el color para que nos caiga la vuelta número 2 nos caiga del derecho. He añadido el color, hago una cadenita, entro y hago un punto bajo, vuelvo a entrar en medio del punto bajo y saco 1 y 2 veces más, ¿vale? Tenemos el punto alto alargado, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo sitio hago un punto alto alargado. Puedes empezar con las 4 cadenas más 3, serían 7 cadenas, pero bueno, así te va a quedar como la V más consistente. Y ahora haremos, saltando el primer punto de los 5 que tenemos aquí, saltas el primero y los 3 centrales lo haces en punto alto normal, sin alargado. Así. En el punto bajo vas a hacer una V de nuevo. Punto alto alargado, 3 cadenas, punto alto alargado. De los 5, los 3 del centro, así que te saltas uno y haces los 3 del centro. 1 en punto alto normal, 2 y 3. En el punto bajo haces la V.
punto alto 3 cadenas, punto alto alargado y punto alto alargado. De nuevo saltas el primero y haces los 3 en punto alto, 1, 2 y 3. Continúa así hasta llegar a la esquinita. Este es el revés, este sería nuestro derecho. He ido avanzando así hasta llegar aquí a la esquinita de arriba, al piquito de arriba. Bueno, pues has hecho tu V en el punto bajo y ya te encuentras la esquina. Aquí vas a hacer en el punto del centro un punto alto normal. Dentro del espacio vas a hacer punto alto alargado y en vez de 3 cadenas, 5. Y punto alto alargado. Y ya vuelve hacia allá. Aquí tienes que hacer en el punto del centro un punto alto normal. Y ya sigue repitiendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La V con 3 cadenitas y el punto alto alargado y los 3 puntos centrales en punto alto. ¿Vale? Aquí la única diferencia es que tenemos que hacer aquí esta V más grandecita y que estamos metiendo aquí un punto y un punto. Continúo ya normal. Punto alto alargado 3 cadenas, punto alto alargado. 3 puntos centrales en punto alto normal. Ya estoy llegando al final, he hecho esos 3 últimos puntos y aquí en el último punto bajo pues hago igual que como cuando empecé, una V, un punto alto alargado, 3 cadenas y un punto alto alargado. Vale, giramos, vamos a estar ya del derecho y vamos hacia arriba con la vuelta número 2 de la puntilla. 1, 2, 3, 4. Dentro de la V, 7 puntos altos alargados. Tres, 4, 5, 6, 7. Un punto alto. Tenemos aquí 3 puntos altos. Pues en el del centro, un punto alto. De nuevo en la V, 7 puntos altos alargados. Cuatro, 5, 6, 7 de los 3 puntos que tengo aquí en el centro, en el del centro, un punto alto normal. Esta vuelta es así de fácil, todo el tiempo así. Bueno, pues has trabajado todo este lado y ya estás aquí en el centro, donde tenías V, punto alto V, punto alto V. Bueno, pues esta es mi V del centro. Aquí, después de los 7 que has hecho en la V, te vas a la V directamente y haces punto alto alargado, 1, 2, 3, punto alto alargado. Es como que haces otra V, pero más pequeña. Y directamente ya a la siguiente V hacer los 7.
y 7 y el punto en el centro, que es un punto alto normal. ¿Vale? Ahí, así has hecho tu centro. Y ahora continúa ya haciendo en las V los 7 puntos y el punto en el centro de los 3. Bueno, cuando llegues a tu última V, has hecho los 7 últimos puntos, vas a terminar aquí sobre el primer punto que hiciste con un punto alto alargado. Y esa es la vuelta número 2. Ahora repetimos la 1. 1, 2, 3, 4, giro y hago 3 más, o como hicimos la otra vez, para no tener que hacer tantas cadenas. Hace una cadenita solo, aquí en este punto haces un punto bajo, atraviesa y has subido ya un punto alto alargado. 1, 2, 3. Aquí mismo hago otro punto alto alargado y ya tengo una V. Aquí arribita tengo 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, salta 1, 2 y los 3 del centro. Lo haces en punto alto normal. 1, 2 y 3. Entonces estás repitiendo la vuelta 1. Donde tienes el punto alto, haces la V. Saltas 2 puntos y aquí haces 3 puntos altos normales. 1, 2, 3. En el punto alto haces la V. Salto 2 puntos y los 3 centrales en punto alto normal. Voy así hasta la esquinita de arriba. Hemos llegado ya a la esquinita de arriba y ahora mira, has hecho los 3 puntos altos. Te vas a la esquina y dentro haces punto alto alargado. 1, 2, 3 y 4 cadenas esta vez. De nuevo punto alto alargado, tienes una V. Separa con 1, 2 cadenas y de nuevo en el mismo sitio hacemos otra V. Punto alto alargado. 1, 2, 3, 4 y en el mismo sitio punto alto alargado. Tenemos V y V y aquí en el centro hemos separado con 2 cadenitas y ya salta los 2 puntos y sigues con el patrón igual. Los 3 puntos centrales de los 7 en punto alto y en el punto alto la V, así hasta llegar al final y termina como has empezado, con la V. Aquí van los 3, 1, 2 y 3. ¿Vale? Continúa así. En la siguiente vuelta, que es la vuelta 2, hay que hacer los puntos altos aquí, ¿vale? Y vamos viendo ya en la segunda vuelta que haces que igual que hiciste aquí, que tenías que hacer un punto alto en el centro y en las V los puntos altos, los 7 puntos altos. Bueno, voy a completar la vuelta y ahora nos vemos para la vuelta 2, que la vamos a repetir igual que hicimos anteriormente. Bueno, hemos terminado la vuelta con la V. Y ahora vamos a hacer la vuelta de nuevo, la vuelta número 2, pero mira, como es la última, si tú quieres hacer más larga la puntilla, le sigues haciendo la 1 a la 2 todo el tiempo que quieras. Pero en la última vuelta acabas con la vuelta 2 y de esta forma. Aquí levanto 1, 2, 3, 3 nada más vamos a levantar ahora. Y aquí dentro hago 1,
2, 3, y en el cuarto, este es el 4, hago 1, 2, 3 cadenas y hago un picot. Y ahora sigo 5, 6, 7. ¿Vale? Lo haces así. En el cuarto haces un picot. Y aquí en el centro de los 3, no te confundas que este no es un punto, es de la V, tienes aquí 3 puntos, en el del centro hago un punto alto normal. Esa es la diferencia, que en la última vuelta tienes que hacer el picot en el punto del centro. 1, 2, 3, y este ya es el cuarto, así que hago 1, 2, 3 cadenas. Paso y deslizo y hago los 3 que me quedan. 5, 6 y 7. Punto alto en el centro de los 3. Así acabamos la vuelta. Cuando llegue a la esquina te vas a encontrar que tiene 2 V, así que hace lo siguiente. Te lo voy a dejar explicado. Tú has hecho aquí tu punto alto, aquí tienes una V. Haces igual que has hecho ahí, los 3 puntos en el cuarto, el picot, 3 puntos. Aquí en estas 2 cadenitas que dejaste en el centro haces un punto alto nada más. Y aquí repite los 7 puntos con en el cuarto el picot. Ya haces el punto alto aquí. Y continúa igual, ¿vale? Así que la única diferencia en la esquina es que vas a hacer como 2 abanicos aquí, en el centro el punto alto. Ahora te muestro cuando lo termine el resultado. Como os dije, he hecho el abanico, el punto en el centro y el abanico, y he continuado hacia abajo. Ya he terminado toda la vuelta, así que ya hemos terminado el chal prácticamente. No corto la hebra, me quedo aquí arriba con el último punto alto y ya por la zona de arribita, sigo del derecho, lo que hago es que giro y toda esta parte, para dejarla bien rematada, la vamos a hacer en punto bajo. Aquí hago una cadenita y voy a hacer aquí en el espacio 1, 2, 3, vamos girando que queda bien, que yo creo que con 3 queda bien, y ahí hago otro. Aquí hago 1 y 2, 1 aquí, en el punto 1 y 2, me voy al espacio 1 y 2. Mira, aquí lo que he hecho es que he rematado las hebras y las he quemado. Hago ahí un punto, vamos a esconder esto, aquí hago otro y aquí hago otro. Uno, aquí se me queda más gordito porque es lo que he rematado, lo envuelvo. Y aquí entro aquí. Y 2. En el punto. Vais calculando más o menos que os quede, que se os quede rectito. Aquí va uno. Bueno, pues vais eso, haciendo de forma que te vaya quedando, que no te quede más puntos ni menos, para que no se te encoja ni te quede boleón. Cuando la completemos la vuelta, ya habremos terminado. Y ya habéis visto en las imágenes cómo queda, mejor que aquí. Me falta darle vapor, un poquito de plancha y estaría listo. Así que espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo y
Ya tenemos otro chal para la colección. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.